Dios, su amor nos dio la misión. Educamos con el alma, sembramos fe en el corazón, construyendo un mundo nuevo con valores y oración. No hay miedo que nos frene, ni barrera que nos venza. Con la gracia del Señor, nuestra fuerza se refuerza. Bien, somos mujeres contracorriente. Hola, queridas mujeres contracorriente, me da mucho gusto, como siempre, saludarlas, igual que a ti, Anita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy contenta como siempre aquí de estar con nuestras mujeres contracorriente en este nuevo episodio. Ya hemos venido abordando diferentes episodios sobre las heridas emocionales, que me parece que, bueno, este seguimiento les va a dar oportunidad de hacer un propio diagnóstico de cómo están, cómo está cada una de nosotras y a partir de eso, pues ver como para dónde vamos a dirigir nuestra vida, ¿verdad, Gaby? El día de hoy, pues vamos a tratar un módulo súper interesante que tiene que ver con la juventud y la vida adulta temprana específicamente hablando de más o menos una edad de 18 a 35 años, ¿verdad, Gaby? Así es, Anita, precisamente esta es la edad justamente de la que vamos a hablar el día de hoy. eh, que es un periodo muy bonito, pero también es un periodo donde hay mucha confusión, hay que tomar decisiones importantes y de ahí que puedan surgir lo que yo le llamo las heridas silenciosas, ¿verdad? Entonces es una edad, fíjate, Anita, donde la sociedad y todo el mundo espera que tengamos muy claro el rumbo de nuestra vida en cuanto a relaciones, vocación, etcétera. Pero, pues, ¿y si no es así? Si no lo tenemos claro, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces es muy importante aquí que, bueno, pues que tengamos muy claro todo esto que está pasando y tenemos que ver, pues, en esta etapa de la vida, precisamente qué tipo de heridas son las más comunes. Así que vamos a empezar por hablar de esto. Y mira, una de las heridas sería esto, la incertidumbre existencial. Es decir, no saben realmente quiénes son, no saben realmente qué quieren y tienen lógicamente miedo al futuro, ¿sí? Pues sí, es una etapa que parece muy interesante, pero sobre todo en la vida actual, donde hay mucha inmadurez, sinceramente, comparativamente con otras em, pues sí, con otras generaciones. Esta generación es un poco más inmadura y entonces, pues, suele mucho suceder esto de que no saben quiénes son, no saben qué quieren, no saben qué quieren estudiar, no saben si se quieren casar o no, no saben si quieren tener hijos o no. Entonces, no tienen claro su futuro y también le tienen mucho miedo a eso. Entonces, esto les puede provocar heridas en ese sentido, en sentirse, pues, pues, como fuera de la realidad y tener eso, una incertidumbre existencial. Eh, También es una etapa en que suelen mucho compararse con los logros de otras personas de su misma edad, ¿sí? Y aquí tenemos muchos problemas, sobre todo con las redes sociales, porque pues ven que hay influencers de su edad que pues según esto están, pues que tienen mucho dinero, que les ha ido muy bien, que bla, bla, bla. Y entonces piensan que la vida es eso, que la vida es lo que ven en las redes sociales. Hay una gran cantidad, por desgracia, sobre todo de mujeres de esta edad, chicas de esta edad, que se van más por el tema de, pues, que ser como la influencer y vestirse como ella y hacerse las fotos en todas partes con, como digo yo, con las poses esas que hacen, ¿no? Este, y creen que eso es lo importante en la vida y realmente no lo es así. Entonces, esas comparaciones causan también heridas.
Por otro lado, tenemos las heridas al fracaso o a la decepción. En fracaso, en este caso es fracaso académico, aunque sí hay gente ya pues, de estas edades que ya puede estar en el trabajo, lógicamente, y también puede hacer fracaso laboral. Y sobre todo, el fracaso en las relaciones en estas edades, pues que las relaciones siguen siendo todavía relaciones inmaduras, porque si ellos son inmaduros, no saben lo que quieren, no conocen, no tienen una idea de un propósito en la vida, pues imagínate qué tipo de relaciones van a elegir. ¿Sí? Son relaciones inmaduras donde hay muchas posibilidades de que se den este tipo de heridas, ¿no? Este, también dentro de la familia, pues existe la sensación, tienen la sensación de que no son suficientes o de que no son amados o que no son aceptados por los padres, sienten que pues que los padres no los comprenden, cosas por el estilo, ¿no? Em, Nuevamente, las heridas de abandono o ruptura afectiva y suelen ser pues de las más importantes estas, porque, como te decía, si no tienen bien claro lo que quieren, entonces están con cualquier pareja sin tener un objetivo en común real, entonces esas relaciones normalmente tienden a terminarse y muchas veces hay relaciones muy tóxicas donde hay dependencias, Anita, tú lo sabes, y donde hay maltratos, violencia, cosas por el estilo. Y también puede suceder que al mismo tiempo se esté dando una vida familiar donde haya padres ausentes o excesivamente exigentes. Entonces, pues todo esto les provoca muchas heridas. Y una muy importante para nosotras como católicas son las heridas de vacío espiritual, fíjate. Este, porque actualmente es en lo que menos se piensa, pero vivir sin la presencia de Dios, pues es vivir en un mundo efímero, en un mundo que cuando te mueras, pues ya se acabó todo, no hay nada, no, no hay un ser superior que me ama, no hay un ser que me ha creado con amor y que me ha dado la vida, es un alejamiento total de la fe y por lo tanto no hay sentido, no hay sentido de la vida, no hay un propósito y no hay un sentido existencial, todo es tan superficial que esto provoca una herida interna muy importante. Entonces, pues tú cómo ves, Anita, toda esta parte de las heridas que pueden tener los chicos a esta edad. Sí, Gaby, pues fíjate que aparte de las heridas que se generan en esta edad, que nosotros hablamos de un parámetro de una edad de 18 a 35 años, llamarlo de algún modo, sin embargo, se pueden presentar en otras edades, ¿no? Porque la madurez psicológica, emocional, bueno, no siempre respeta la edad, Ujú. pero queriendo ubicarnos como en una temporalidad lo estamos haciendo de esta manera. Y fíjate que justamente como tú nos lo dices, necesitamos sanar muchas de las áreas que tenemos como personas, ¿no? Entonces, este, de repente no nos queremos sumergir en ese pasado que siempre va a impactar de una manera importante en el presente. Y bueno, algunas de las heridas que vamos sufriendo en esta etapa y en otras más tienen que ver con 5 áreas que yo quiero compartir. Y que esos son, por ejemplo, como nos los has mencionado, el área racional, el área emotivo-conductual, el área relacional y el área espiritual, muy ciertamente, que es algo que como nos has mencionado, no lo venimos trabajando y específicamente en estas edades, desde la adolescencia, y quiero a lo mejor ampliarme un poquito más hasta alguna edad como adulta ya, que nos separamos, ¿no? De la vida espiritual. Y eso es lo que nos hace no tener lo que nos comentabas, el sentido y el propósito de vida, ese vacío espiritual que no sabemos qué es lo que nos pasa, hacia dónde vamos, cómo debemos de tomar las decisiones. Y bueno,
es muy necesario indagar en nuestra propia persona, cómo ha sido nuestra historia. Y a partir de eso, ir desbloqueando cada una de estas áreas, ¿no? Porque ciertamente vamos a ir impactando en nuestra vida personal, en la vida futura de nuestro matrimonio, nuestros hijos, etcétera. Ujú. Y bueno, se van presentando los problemas. No me acuerdo quién decía, pero uno de mis familiares decía, para hijos chiquitos, problemas chiquitos, y para hijos grandes, los problemas pues van creciendo, ¿no? Sí, Entonces es importante que como padres, incluso, vaya, aunque tengan 18 años, estamos hablando de una edad en la que el día de hoy, nuestra juventud, supuestamente adquiere pues la vida adulta a los 18 años, ¿no? Pero ciertamente su madurez pues no está completa en mm, muchas de sus áreas y como madres necesitamos seguir acompañando porque bien sabemos que ya no estamos en una etapa formativa, sí, pero sí en una etapa de acompañamiento donde nuestros hijos pues sí necesitan mucha orientación aún. así es. Muy bien, Anita. Pues, ¿qué te parece? Vamos a tratar de hablar así de manera muy, muy general de pues cómo podríamos prevenir que se formen estas heridas en nuestros hijos, ¿no? Primero, bueno, lógicamente ya lo hemos hablado en los episodios anteriores, que este concepto de los valores católicos, de enseñarles a orar y todo esto, lo hemos tenido que venir haciendo desde la primera infancia, ¿no? No podemos intentar con un niño de 18 empezar a enseñarle todos estos propósitos, pero es muy importante que nuestros hijos entiendan que tenemos que vivir con un propósito, ¿sí? No solamente objetivos, sino propósito. Es muy diferente tener objetivos que son como tareas que se van cumpliendo a tener un propósito de vida. Un propósito de vida es, pues yo quiero estudiar tal cosa, quiero casarme, quiero tener hijos, o quiero irme de monja, o quiero irme a hacer tal cosa en la vida, qué sé yo. Pero eso es tener un propósito, ¿sí? Entonces, ese es, pero sobre todo es reconocer que nuestro valor principal es como hijos de Dios. Esto es lo que no debemos de perder nunca de vista y nosotros como padres decírselo constantemente a nuestros hijos. Cada vez que como que quieren perder el rumbo, recordarles tu valor es porque eres hijo de Dios. Ese es tu valor principal, sobre todo en el caso de las chicas, los hombres también, porque yo recuerdo un profesor que que nos decía que siempre pensamos que las que pierden en una relación somos las mujeres. Pero él decía, los hombres también pierden mucho valor en las relaciones y también pierden su dignidad en las relaciones. Aunque el hombre no lo crea, es así. Entonces, tanto hombres como mujeres somos hijos de Dios, ¿no? Es importante también en esta edad que aprendan a buscar una dirección espiritual, ¿sí? Un acompañamiento vocacional, porque pues necesitan saber qué estudiar, simplemente, ¿sí? O en qué empresa meterse a trabajar, ese tipo de cosas que parecen eh, que se van a dar por sí solas, pero no se van a dar por sí solas, necesitan alguien que los guíe, que nos ayude. Muchas veces, pues no recurren a los padres, sobre todo si no han tenido la confianza de recurrir a nosotros los padres. Si los hemos educado desde pequeños a ello, lo harán. Pero siempre es bueno que aparte de los padres tengan esta dirección espiritual por parte de un sacerdote o de pues, personas como nosotras en orientación familiar y todo eso, gente que pues los pueda ayudar de una manera objetiva en situaciones de relaciones personales, etcétera, ¿no? Bueno, otra cosa como podemos prevenir es pues ya lo he dicho y lo vuelvo a decir en cada una de las etapas, cuidar que haya relaciones con límites sanos, Anita, ¿sí? Que, que sobre todo que se den cuenta a esta edad que no todas las relaciones con las parejas que puedan tener es amor.
¿sí? Porque piensan que porque el chico nos dijo que estabas guapa, ya el chico está enamorado, y no es así, ¿sí? A esta edad, pues los padres lo sabemos, hay muchas atracciones que son solamente, pues, de tipo sexual, o de tipo, pues, porque me gustaste físicamente, pero vienen luego pues los conflictos, sobre todo en el caso de la mujer que se enamora más fácil, pensando que todo es amor y bueno, pues pasen cosas muy difíciles. Este, entonces hay que enseñarles tanto a chicos como a chicas a manejar el tema de las relaciones de pareja, con mucha libertad, es decir, que tienes la libertad de no depender de otra persona, que no te encadenes a otra persona, que no dependas de nadie, ¿sí? Todo esto es muy importante a esta edad porque luego se dan esas relaciones tóxicas, esas relaciones de dependencia tan complicadas, ¿no? Y tener pues tanto parejas como amistades que nos acerquen a Dios y no que nos alejen de Dios. Esto es muy importante, ¿no? Preguntarse, este amigo o este chico o esta chica con la que quiero estar, ¿qué me va a aportar? ¿Qué bien me va a aportar? ¿Qué valores me va a aportar? ¿A dónde me va a llevar? Y si a donde me lleva es a la fiesta todos los fines de semana, regresar a mi casa, que ya no sé ni quién soy, ni dónde estoy, de todo lo que me bebí, de todo lo que me metí, pues eso lógicamente no me está acercando a Dios, me está alejando totalmente y me está llevando a un muy mal camino, ¿no? Entonces, esto es muy importante, pues que los chicos lo entiendan, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa previene? Pues mantenernos lógicamente en la oración como un ancla que nos mantiene ahí firmes. Es muy importante desde pequeños, pero sobre todo en esta etapa, reforzar la oración diaria, ¿sí? Porque es la oración la que nos va a mantener cerca de Dios y nos va a dar la fuerza necesaria para precisamente no caer en todo esto, pues que hemos hablado, ¿no? Por lo tanto, pues mira, es un buen momento para buscar, sobre todo en las iglesias, pues que haya grupos de jóvenes, pues ya sea para el coro, para retiros espirituales, para hacer labores, pues de estas de ir a ver a personas mayores o de llevar alimentos, cualquier cosa, pero que sean estas relaciones entre jóvenes, pero siempre dentro de la iglesia, dentro del concepto católico, porque esto va a ayudar mucho pues a que sean jóvenes sanos, con buenos principios, etcétera, ¿no? Este, También es muy importante pues eso, identificarse como hijos de Dios, identificarse con Jesús como pues quien nos ama y pues yo diría que desintoxicarse de la necesidad de la validación externa, ¿no? Desintoxicarse de la necesidad de que los que son similares, es decir, las personas de nuestra edad, nos digan que somos valiosos porque pues tenemos tal cosa o porque nos vestimos de tal manera o porque hablamos de esa otra manera. No somos valiosos por esas cosas. Somos valiosos porque somos hijos de Dios y porque nos comportamos como hijos de Dios. Es lo que nos da valor realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Anita, que nos puedes, complementar a esto? Sí, Gaby, pues es bien importante mencionar que para nosotras, como mujeres contracorriente, y que estamos o nos fundamentamos en una filosofía basada en lo que Dios quiere para las personas y para las familias, es importante abordar estos temas de la sanación desde un punto de vista donde defendemos y que sí nos quede como muy puntualizado el matrimonio, defendemos la familia, la persona, por supuesto la mujer, pero principalmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y fíjate que cuando hablamos de las heridas en la vida adulta, quiero mencionar el tema de, pues en el noviazgo y en el matrimonio, que finalmente es algo, una cosa lleva a la otra.
Hay muchos paradigmas sobre lo que es el noviazgo y el matrimonio hoy en día. Y puedo decir que los jóvenes en la actualidad tienen miedo al matrimonio, tienen miedo al compromiso, porque la verdad es que la experiencia de muchas parejas ha sido de enorme dolor, ¿no? El que se vive pues en el interior. Ujú, Y también pues el terrible dolor cuando llegan a la separación, ¿no? Pero fíjate que mediante los estudios que ya se han realizado sobre el matrimonio y la pareja, lo que rompe ese tipo de relaciones no es específicamente el matrimonio o la relación de noviazgo, ¿no? Sino más bien que no nos habíamos dado cuenta que ya estábamos rotos desde antes, Gaby. ujú, Entonces, es muy fácil echarle la culpa ahorita, ¿no? Es que el matrimonio y le tenemos miedo y nos asustamos, ¿no? Específicamente los jóvenes, ¿no? De esta etapa, de estas edades, que suele suceder en otras edades también, ¿no? Pero específicamente de estas edades. Entonces, necesitamos identificar, como tú dices, Gaby, formar jóvenes, formar mujeres, donde hagamos mucho hincapié que no sean hombres y mujeres que dependan de la otra persona emocionalmente, económicamente, etcétera, sino más bien que somos seres individuales que podemos darnos felicidad a nosotros mismos para con eso ser una luz de esperanza, una luz de felicidad para la otra persona y para nuestras familias. Entonces, fíjate que existen diferentes situaciones que van pasando en el noviazgo o matrimonio que no logramos identificar y que a mí me gustaría compartir un poco, porque fíjate que ahí es donde salen las heridas de traición, heridas de abandono, heridas de rechazo, etcétera. Y yo lo explico como, lo voy a explicar de una manera como muy práctica. Fíjate que el ejemplo que yo utilizo es cuando una persona se rompe un brazo. ujú, ¿Sí? Y pues tiene una fractura en el brazo y ujú, llega otra persona que la quiere muchísimo ujú, y llega y la abraza fuertemente con todo su amor, con toda su emoción, pues sí, ujú. con toda la expresión que quiere compartir. ¿Y qué va a suceder con la otra A persona? las- La otra persona va a sentirse muy lastimada, va a gritar, va a rechazar a la otra persona, etcétera. Ya nos podemos imaginar cuántas cosas podría ser, ¿no? Una persona lastimada a ese grado que llegan, o inclusive ni siquiera necesita un abrazo tan fuerte. Sí, A lo mejor si la tocan suavemente, también va a gritar. sí, sí, Entonces, es por eso que yo digo em, que todas esas heridas que venimos arrastrando desde que somos pequeños, pues se van a ver reflejadas en nuestra vida adulta. Voy a poner un ejemplo súper concreto sobre el hecho de una pareja donde el esposo llega tarde al compromiso que tenía con la esposa, ujú, ¿no? Entonces, la esposa se enoja tremendamente a un grado desbordado, ujú, deja de hablar al esposo y incluso puede permanecer esa molestia durante una semana o dos de esos cambios de actitudes y el esposo nos explica qué sucede, ¿no? Entonces, la situación que pasa con la mujer es que ella tiene una herida de abandono. ujú. Entonces, no puede soportar el hecho de que ya su esposo había tardado demasiado en llegar y ese momento le causó muchísima angustia y es por eso que ella reacciona de esa manera inconsciente, no necesariamente quiere dañar a la otra persona ni hacer un berrinche, porque generalmente este, ese tipo de heridas nos podemos dar cuenta que es una herida y que no ha sido trabajada ni identificada cuando a la persona le toca la herida y ella siente un dolor tan arraigado y tan profundo que la manera de reaccionar en las personas es vista ante los ojos de los demás como una conducta irracional. Sí, Pero realmente no es que sea irracional, es que tiene su razón de ser esa herida, ¿no? Y bueno, les parece irracional
porque guarda una lógica que no es proporcional a la situación que se está viviendo. Ujú, Aquí nos damos cuenta como en un ejemplo muy básico y muy sencillo, la persona tiene una herida de traición y esas personas generalmente suelen ser personas muy controladoras. ujú, ¿Por qué? Porque ellas necesitan sentirse seguras. ujú, Y para sentirse seguras, pues todas las variables tienen que estar bajo su dominio y su control. claro, Entonces, es por eso que muchas veces cuando nos enfrentamos a este tipo de vidas, tenemos, fíjate que mucho miedo a asistir a alguna orientación familiar, a tomar algún curso, porque podríamos escuchar algo diferente que no ujú, se acomode a lo que nosotros ya tenemos bajo nuestro control. Y pues eso causa mucha angustia, ansiedad, miedo, no sé, etcétera, muchísimos otros sentimientos, ¿no? Que realmente cuando la persona se da la oportunidad y se llega a acercar a este tipo de orientaciones y cursos y se dan cuenta que su vulnerabilidad no los hace más débiles, sino más bien fortalece su identidad, fortalece su autoconocimiento, fortalece su persona y eso impacta de manera muy favorable hacia, pues primeramente la misma persona, pero también a todas las personas que están a su alrededor, sus hijos, su esposa, sus padres, etcétera, ¿no? Entonces, yo quería poner estos ejemplos pequeños, pero muy prácticos para que nos demos cuenta cómo es que funcionan las heridas. Decías tú, aquí se gestan las heridas invisibles, sí, porque verdaderamente es algo que es invisible, incluso podríamos mencionar que es irracional, pero que existe y que están sucediendo en las familias, sucede en ya matrimonios de edad adulta por las cuales se deciden separar, terminan estas relaciones que no se trataron nunca pues sí, las heridas emocionales, psicológicas y todas las que hemos ya venido mencionando. Y es por eso que es importante conocernos. Es importante conocer todo este tipo de temas para poder abordarlo y que el culpable pues no sea el matrimonio, ¿verdad? así, Sino que hoy identifiquemos que no sucede ahora. así es, Anita, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto, pues interesante como siempre para todos nosotros. Y por último, pues me gustaría, Anita, tratar de ver también así rápidamente. Y pues una pregunta que luego nos hacen, ¿no? Hay pues mujeres ya adultas que dicen, oye, pues yo tengo esas heridas de las que ustedes han mencionado desde pues que era pequeña. Entonces, ¿cómo sano? ¿Cómo sano esas heridas si ya estoy herida, ¿no? O si nuestros hijos ya están heridos porque pues ya tienen 30 años, pero han pasado por eso, ¿no? Bueno. Yo diría que primero, Anita, antes que nada, hay que reconocer sin culparnos, ¿sí? Que pues que tenemos esa herida o que tenemos varias heridas, reconocer que no es un signo de debilidad, sino es un signo de amor, el aceptar que pues que tenemos una herida de este tipo, ¿sí? Y yo aquí las invitaría a reflexionar, a recordar que incluso Jesús lloró, pues entonces, ¿por qué nosotras no vamos a hacerlo? ¿Sí? Este, entonces hay que reflexionar, yo las invito a preguntarse cuál fue la herida que marcó más, o sea, que te marcó más en tu etapa, en toda tu vida, ¿no? Entonces que reflexiones qué fue, pues si tus padres ausentes, en fin, de todo lo que hemos estado hablando, Anita y yo, en estos podcasts, también las invito aquí que si no han escuchado los podcasts anteriores donde hemos hablado de las heridas de la infancia, etcétera, pues que acudan a ellos para que lo tengan claro. Otro aspecto de cómo sanar, pues es un aspecto que para mí siempre es el crucial dentro de la sanación. Cuando tengo personas en terapia que acuden a mí, eh, el perdón es siempre la medicina más sanadora que existe. Y siempre, casi siempre,
la persona me dice, ¿cómo voy a perdonar lo que me hicieron? Si lo que me hicieron fue muy, muy, muy grande, me hirió demasiado, me hizo mucho daño, todavía siento mucho, mucho rencor o mucha tristeza o mucho odio hacia esa persona, ¿no? Entonces, lógicamente, pues aquí cabe reflexionar, o sea, lógicamente en terapia yo les ayudo a ir reflexionando muchos motivos de por qué se llegó a eso, por qué nos hirieron, etcétera, etcétera, para después poder llegar a dar un verdadero perdón a esa otra persona. Como siempre digo yo, no es necesario que vayas a la otra persona y le digas cara a cara te perdono. A veces puede ser que esa persona o está lejos o ya murió, pero simplemente escribirlo en una carta y aunque esa carta nunca la vayas a mandar a nadie ni nada, ya es una, no saben el poder sanativo de perdón de sanación que eso tiene, ¿no? Entonces, y también otro tipo de perdón, el perdón a uno mismo, porque muchas veces nosotros mismos nos estamos culpando, es que yo debía haber hecho, es que yo me debía haber ido, es que yo le debía haber dicho, o sea, nos culpamos a nosotros mismos de las cosas que creemos que nos pasaron porque nosotros no hicimos o hicimos determinada cosa. Perdonarse uno mismo también es importantísimo. Así que bueno, pues esta parte es muy importante, ¿no? Este, otra cosa que podemos hacer, pues es lógicamente buscar esos consejos espirituales, ya sea un sacerdote, en una orientación espiritual, en una orientación familiar, psicológica, etcétera. Y por supuestísimo, acercarnos siempre a la oración, a los sacramentos, la confesión que es súper sanadora también, la Eucaristía. Todo esto siempre nos va a ayudar, por supuesto, Dios va a ser lo más importante hasta arriba de la pirámide que nos va a ayudar a sanar todo lo demás, ¿no? Y, y fíjate que un aspecto que pues es difícil a veces para las personas entenderlo, em, es esa herida transformarla en luz, fíjate. O sea, ese dolor que sientes, eh, transform- transformarlo en una fuerza luminosa que ayude a las demás personas. ¿Sí? En lugar de ser víctima y estarme quejando todo el tiempo de lo que me hicieron, de lo mucho que he sufrido, de lo mucho que me duele, pues perdonar y transformar todo en ese dolor en una fuerza que pues me lleve a tener el deseo de ayudar a otras personas. Y pues aquí hay muchos casos, como San Agustín, por ejemplo, y pues muchos otros santos que pues cometieron muchos errores. San Agustín ni se diga, sí, tuvo una vida pues totalmente desordenada y llegó un momento en que la cambió y la cambió a 360 grados, ¿no? Entonces, pues nosotros también podemos hacerlo así. Así que, bueno, Anita, ¿cómo ves estos, pues como pequeños tips que así de manera muy rápida podemos darles para sanar las heridas? Gaby, pues yo espero que les sea de mucha ayuda a todas nuestras mujeres con corriente, como lo decía, para poder hacer un diagnóstico inicial y que pueda ser el punto de partida para tomar una decisión de tomar algún curso, alguna orientación, pues sí, alguna formación que les pueda servir, que nos vaya quitando de todo este tipo de paradigmas que, como ya hemos mencionado, de repente se vuelven muy comerciales y que no nos sirven mucho. Como tú hablabas ahorita, por ejemplo, del perdón, ¿no? Y a Sí, veces pensamos que el perdón es para gente débil y ujú, realmente, vaya, cuando conocemos realmente qué sucede y podemos decir o descubrir que el perdón no es para gente débil, sí, incluso yo me atrevería a decir que es para valientes, sí, porque, bueno, odiar es una decisión que muy fácilmente podemos tomar, ¿no? No sale muy fácil a cualquiera de nosotros, pero perdonar es el acto de amor más grande hacia uno mismo y hacia los demás que nosotros podemos entregar.
y que justamente cuando encontramos una misión muchas veces en el dolor, logramos hacer extraordinarias cosas, Gaby. Mm, Recuerdo mucho una frase que dice, haz de tu dolor ujú, una misión. Y ujú. es ahí cuando nosotros podemos lograr dar un paso hacia ese camino de sanación, Gaby. Así es. Fíjate que hay una oración, digo, no oración, una frase que ahora de San Francisco de Asís, que dice, empieza haciendo lo necesario, después lo posible y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Fíjate qué bonito, ¿no? Empieza, como dices tú, empieza por lo fácil, por lo necesario. Después haz todo lo que sea posible y cuando menos cuenta te des, te vas a encontrar haciendo lo imposible. Sobre todo si siempre lo estamos haciendo de la mano de Dios, diciéndole a Dios que se haga tu voluntad, pidiéndoles ayuda. Así que, bueno, Anita, pues a mí me gustaría despedirnos de nuestras mujeres contracorriente con estas dos ideas, la que tú les has dejado y esta, y y recordarles que bueno, pues que nosotras también estos cursos de las diferentes etapas los estamos promoviendo muy pronto, pues estén atentas porque muy pronto les daremos fechas de cuándo vamos a empezar posiblemente vamos a hacer un diplomado, ¿verdad, Anita? Con en que vamos a incluir cada una de las diferentes etapas de, pues estas de las que les hemos hablado y lógicamente en cada etapa pues les vamos a estar hablando cuáles son las heridas, pero sobre todo cómo evitarlas, o sea, cómo educar a nuestros hijos para evitarlas, para que también sean hijos sanos, sean hijos felices, sean pues personitas que no lleven esas heridas en la medida de lo posible, ¿verdad? Este, y sanar nuestras propias heridas también, también nosotros ser personas sanas, personas pues llenas de la luz de Dios, en fin, que vamos pues sí, hacer todo lo que esté, pues en nuestras manos en este curso para darles todas las herramientas necesarias para ayudarlas. Así que bueno, pues estén pendientes que pronto les estaremos dando fechas, ¿verdad, Anita? Así es, Gaby, pues la invitación queda abierta a que, aparte de estar pendientes, pues sigan todas nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube, donde vamos a subir todos los materiales y sigamos en este camino juntos. Así es. Bueno, queridas mujeres contracorriente, hasta muy pronto. Y bueno, pues escuchen todos nuestros podcasts, síganos, por favor, denos un like y sobre todo compártanos. No se queden con esta información. Hay muchas mujeres, sin duda, que la pueden estar esperando. Así que, Anita, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Sí, Como Gaby, gracias. siempre, bendiciones a todas ustedes.